Buenas, buenas. 27 de junio, 3 y 11 de la tarde. Un gusto saludarles. Me gustaría que exploráramos un poquito este tema de lo que ha venido sucediendo últimamente con el Tribunal Supremo de Elecciones y que podamos intercambiar opiniones a raíz de toda esta situación. Resulta que el día de ayer, 26 de junio, el Tribunal Supremo de Elecciones emite un comunicado a raíz de una denuncia que había puesto el candidato o precandidato a la presidencia también, Claudio Alpizar. Quiero compartir primero lo que alegó Claudio Alpizar el 25 de marzo, puntualmente, posteriormente lo que contesta el Tribunal Supremo de Elecciones. Voy a compartir y leerles una publicación que hice en mi Facebook esta semana, a inicios de esta semana, y quisiera cerrar con una intervención de Dani Quiroz el día de ayer en el octavo mandamiento cuando yo le planteé una pregunta. Entonces, vamos a compartir y revisar todo esto de la manera más ágil posible para que no se nos haga tan largo el trámite. Además, déjenme pasarme aquí. Esta es la noticia del día de hoy, pero primero quiero mostrarles qué fue lo que estaba alegando Claudio Alpizar. Esta es la publicación que hizo Claudio Alpizar en su Facebook el pasado 1 de abril. Voy a ir directamente al punto de la denuncia. Dice, la denuncia interpuesta el pasado 25 de marzo del 2025 se fundamenta en la aparente utilización de recursos públicos para promover una narrativa que favorece a un sector o partido político específico. Ya esto es raro porque aún al día de hoy, 27 de junio, no hay un partido que se pueda decir es el que representa el movimiento rodriguista u oficialista de manera oficial de cara a las elecciones del 2026. Eso no existe todavía, ¿ok? Y o que favorece a un sector, pues específicamente cuál sería el sector. Creo que cuando se emiten este tipo de denuncias o este tipo de quejas, digamos, debe haber un enfoque claro y específico para que el tribunal en este caso se pueda pronunciar directamente sobre eso. Ahora dice, específicamente se señala el uso reiterado de la imagen de un jaguar. ¿Recuerdan todo este pleito con el tema del jaguar? En distintos actos públicos, vínculo que podría interpretarse como un apoyo indirecto a un partido político en proceso de inscripción, afectando la equidad del proceso electoral. Entonces, ¿qué pasa con el tema del jaguar? Nada más para recordarlo. A inicios del año pasado, el Banco de América califica o evalúa la economía costarricense como una economía jaguar. Ahí nace todo. A raíz de eso, el gobierno utiliza la imagen del jaguar primero para desarrollar una imagen gubernamental sobre el trabajo que está haciendo la actual administración. Entonces viene la ley jaguar, que al final no pudo proceder para efecto de referéndum, y el presidente comenzó a llamar jaguares a las personas que siguen al gobierno. Posteriormente, sale un partido que es Motiva, Tiempo de Valientes, Movimiento Tiempo de Valientes, que acoge la imagen del jaguar y lo quiere poner en su bandera, cosa que ya está hecho, ya es así. Pero eso sucede luego. Entonces la pregunta es, si todo nace con la nomenclatura o el reconocimiento del Banco de América, lo adopta el gobierno, posteriormente aparece un partido, entonces ya el gobierno no puede seguir su narrativa, como se dice, ¿verdad? O su discurso amarrado a la imagen del jaguar, porque ahora un partido tiene esta imagen en la bandera. ¿Dónde está el tema cronológico? Bueno. El punto no es ese, el punto es lo que sale o lo que se indica el día de ayer por parte del tribunal. Dice, el tribunal declara con lugar amparo electoral contra presidente Chávez. ¿Ok? Bien. Dice, una decisión unánime determinó que hubo lesión a la libre determinación de los votantes y al sufragio pasivo por afectación a la equidad electoral. Vamos a leer el primer párrafo que viene abajo nada más para entender qué es lo que está diciendo el tribunal. Dice, la sentencia no se pronuncia sobre las denuncias por supuesta beligerancia política porque esos casos se tramitan en otros expedientes. O sea, el tema propiamente de beligerancia política no es el motivo de este pronunciamiento.
¿Ok? Ese pronunciamiento es una regañada, digamos, una llamada de atención que le hace el tribunal al presidente sin ningún tipo de sanción. Vamos a ver, dice, en resolución número 4259-E1-2025 del 24 de junio del 2025, el Tribunal Supremo de Elecciones declaró con lugar un recurso de amparo electoral cursado a partir de la gestión presentada por el señor Claudio Alpizar Otoya el 25 de marzo pasado. Puntualmente, en lo que corresponde a materia amparable, el amparo se pone cuando una persona siente que algún derecho fundamental está siendo violado. ¿Ok? Entonces, aquí se van a referir únicamente al amparo, no a la denuncia por beligerancia política. ¿Ok? Dice, el recurrente reclama que la autoridad recurrida ha construido, cuando habla de la autoridad recurrida, es el gobierno o el presidente, ha incurrido, ha construido, perdón, abre comillas, una narrativa que favorece a un sector o partido específico. De ahí, de esa frase se están agarrando. ¿Ok? Cierra comillas, lo que no solo afecta su derecho a un proceso electoral equitativo, sino que además mina la confianza ciudadana en el sistema electoral. Vamos a ver, yo insisto en que no se puede hablar de un proceso electoral equitativo cuando los diputados que quieran lanzarse a la presidencia no tienen que renunciar un año antes para optar por ese cargo presidencial o ese cargo en las elecciones. ¿Por qué? Porque presidente no, perdón, ministros que quieran eventualmente optar por la presidencia tienen que renunciar un año antes de las elecciones. Y muchos otros jerarcas y funcionarios públicos, pero los diputados no. Los diputados que hoy se quieran lanzar a la presidencia pueden seguir incluso siendo diputados el día de las elecciones. Dígase, Fabricio Alvarado si se lanza, Eli Feinstein si se lanza, eh, Ariel Robles si se lanza y cualquier otro diputado. ¿Es eso equidad? Yo me pregunto, ¿es eso equidad? Entonces, no se puede, a mi criterio muy personal, ampararse en la equidad cuando en realidad no existe tal equidad. Entonces, continuamos. Habíamos quedado en... Ah, bueno, y dice que eso mina la confianza ciudadana en el sistema electoral. Es que yo creo que la confianza ciudadana en el sistema electoral depende mucho también de las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones y de cómo las comunica. Ahora viene la publicación que yo hice. Dice, según aduce, si se admiten acciones y conductas, déjeme mover esto ya, si se admiten acciones y conductas como las llevadas a cabo por el señor Chávez Robles, se legitima una ventaja ilegal en la competencia electoral al tiempo que se vulnera la garantía de neutralidad en el ejercicio del poder político. Lo que pasa es que, objetivamente hablando, en favor de quién, o sea, específicamente con nombres y apellidos, de quién estaba siendo favorable el presidente en sus intervenciones. Si al día de hoy ni hay partido anunciado, ni hay candidato o candidata anunciado o anunciada. Ese es el punto, porque en términos de legalidad no vienen las suposiciones, vienen los hechos concretos y específicos. ¿Ok? Dice, en suma, se alega una lesión a los derechos fundamentales de libertad del sufragio y del derecho al sufragio pasivo. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué opinan? Esto no conlleva ninguna sanción al presidente. Más adelante lo indica. Yo les voy a copiar el enlace en la descripción del video, el enlace de esta publicación del tribunal. Pero a inicios de esta semana, a causa justamente del anuncio del Tribunal Supremo de Elecciones el viernes pasado, hace exactamente una semana, donde indica que el gobierno no puede emitir, ¿cómo se llama? Logros, no puede publicar logros o exaltar sus logros, incluso en medios de comunicación, medie, paga o no. Yo hice una publicación que se la voy a leer a continuación. Sin embargo, voy a compartirles primero esta imagen que puse en la publicación. Vean, la voy a hacer lo más grande posible sobre ese comunicado. Esto fue lo que yo marqué y dice lo siguiente. Esa restricción de publicar los logros y exaltar los logros del gobierno
a espacios en medios de comunicación tradicionales, ¿ok? Aplica a espacios de medios de comunicación tradicionales, medios de comunicación digitales y plataformas digitales institucionales, medie o no pago. Medie o no pago. Eso es lo que decía en el comunicado del Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí les adelanto, yo creo que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que pensar, repensar muy bien y analizar el estilo de comunicación que están desarrollando, porque esto deja la puerta abierta de par en par para un sinfín de interpretaciones. Bueno, ahora sí, le voy a leer lo que puse a continuación. Dice. Eso lo publiqué el 25 de junio. 25 de junio fue, para ser exactos, porque a uno ya la memoria se le afecta el día miércoles. Dice, hoy el Tribunal Supremo de Elecciones publica una respuesta a las declaraciones del presidente Rodrigo Chávez a causa de la resolución publicada el pasado viernes 20 de junio, imagen adjunta, la imagen que les compartí, que publicó el Tribunal Supremo de Elecciones un video donde palabra más, palabra menos dice, este Tribunal Supremo de Elecciones es el órgano que certificó su triunfo en las elecciones del 2022. Y eso es cierto. Vamos a ver. Primero, ese es el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones, certificar el triunfo o la derrota de los actores en las elecciones. Segundo, con todo el respeto del mundo, yo creo que no es ningún mérito, es sencillamente el trabajo realizado. Ahora, los comentarios o las críticas que el presidente le ha hecho al Tribunal Supremo de Elecciones, que son también críticas que muchas personas le han hecho al tribunal, a causa puede ser o de malas decisiones o de mala comunicación, lo que sea, surgen a raíz de las decisiones que en este momento está tomando el tribunal y sus pronunciamientos. ¿Ok? Y eso que en esta publicación no se incluye lo que les comenté hace un momento sobre el recurso de amparo electoral que puso Claudio Alpizar. Entonces, las declaraciones del presidente son un reflejo de la incertidumbre, descontento, confusión e indignación, según corresponda, por el contenido de dicha resolución, aquella resolución de que el gobierno no podía exaltar a partir del 7 de octubre los logros que tuvieran, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A raíz de qué surge esto? Dice, uno, porque la base de esa resolución se construye a raíz de dos sentencias contra las detestables dictaduras de Venezuela y Nicaragua. Dos contextos completamente diferentes al costarricense y los argumentos utilizados van directamente relacionados a las acusaciones en esos casos. O sea, esos fragmentos que agarraron tienen una relación directa con las denuncias hacia Maduro y Ortega. Son contextos diferentes. La pregunta es, ¿cuántos costarricenses han tenido que huir del país por persecución política, por ejemplo, como sí ha sucedido en Nicaragua y en Venezuela? Otro punto sobre eso, porque el comunicado dice explícitamente que no se podrán hacer publicaciones que exalten logros del gobierno, incluso en medios de comunicación, medie, pago o no. Y eso se los mostré hace un momento. Entonces, pregunta, entonces, ¿dónde queda la libertad de prensa y el derecho al acceso a la información? Bajo ese entendido, ¿ok? Luego, el Tribunal Supremo de Elecciones indica que sí se pueden hacer conferencias de prensa y sí se pueden dar cobertura a hechos noticiosos relacionados con el gobierno. Pero eso no es lo que dice el comunicado. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la posición oficial? Porque no ha habido una rectificación, solamente declaraciones a la prensa. Entonces dice, pero este comunicado y su respectiva resolución no es lo único que ha despertado un ambiente de dudas sobre algunas decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí hay dos más. Uno, el proyecto de ley que busca regular la campaña electoral en redes sociales. De eso hubo un video y también una entrevista que yo le hice al jefe de despacho de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí se lo comento. En este proyecto de ley no queda clara la definición de medios de comunicación y con eso ya estamos mal. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces con los creadores de contenido? Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Hay muchos creadores de contenido que están a favor y en contra del gobierno, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Se consideran o no medios de comunicación? ¿Cuáles son las medidas cautelares? O sea, el mientras tanto.
¿ok? Ante alguna denuncia sobre el pago irregular a un medio de comunicación o creador de contenido, por ejemplo, que a mí me digan, a Richard le están pagando para publicar tal o cual material en favor de X o Y partido. Y no es verdad. Pero mientras eso se investiga y se comprueba, ¿qué pasa conmigo? Me bajan la publicación, me suspenden el canal, me prohíben seguir publicando. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Entonces, hay ciudadanos que tienen comunidades más grandes que algunos medios de comunicación, y eso es cierto. ¿Cómo se les toma a ellos? Yo hice esas preguntas en una entrevista al Tribunal Supremo de Elecciones y no hay claridad en el proceder. No se tiene claro qué se haría en esos casos. Ahí está la entrevista. Aquí se abre no una ventana, sino un portón gigante a la interpretación. Ese proyecto también se le permite, en ese proyecto también se le permite a los medios de comunicación publicar noticias falsas por 4 ocasiones, porque la sanción llega en la quinta publicación. Con solo una publicación falsa, ya puede generarse un verdadero desastre a nivel de la información alrededor de las elecciones. También se habilita al Tribunal Supremo de Elecciones para solicitar la suspensión o baja de publicaciones si éste considera que han recibido un pago irregular. ¿Cuánto demora el Tribunal Supremo de Elecciones en definir o realizar esa investigación? ¿Y qué pasa mientras tanto? Repito, sobre ese proyecto abundan las dudas y las interpretaciones, y es en esas interpretaciones donde, entre comillas, pasan cosas. ¿Ok? ¿Cuál es el otro motivo que tiene a la gente un poco confundida sobre las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones? Aquí se lo pongo. La postura del Tribunal Supremo de Elecciones ante la subasta de las frecuencias de radio y televisión. El Tribunal Supremo de Elecciones le ordenó al gobierno no aplicar esta nueva modalidad de asignación de frecuencias hasta después de las elecciones de 2026, pero ese pronunciamiento fue reciente, fue hace poquitos meses. El gobierno anunció el cambio de la modalidad en junio del 2024 y en ese momento otorgó una prórroga de año y medio, que vence ahora como en septiembre-agosto. Y en ese momento, el Tribunal Supremo de Elecciones no se pronunció al respecto. Era una cosa de sumar. Si estamos en junio y el gobierno da más o menos año y medio y termina como en septiembre, agosto del otro año, ya estamos en año preelectoral, de una vez hay que decir que eso no puede aplicarse. Pero no lo hicieron en junio del año pasado, lo hicieron hasta inicios de este año, los primeros meses de este año. ¿Por qué lo hace un año en año preelectoral si desde el año anterior ya se sabía que iba a pasar el cambio de la modalidad de asignación de frecuencias de radio y televisión? Entonces, vamos a las conclusiones. El Tribunal Supremo de Elecciones responde hoy a las críticas del presidente indicando que ese es el órgano que certificó su victoria en el 2022 y eso es correcto. También es cierto que el inicio de una relación, la que sea, no determina el tono con que se va a desarrollar en el futuro, porque las relaciones son dinámicas, son cambiantes. En el 2022, la mayoría de los votantes eligieron a Rodrigo Chávez para la presidencia de la República, pero hoy estamos en año preelectoral y se han dado al menos 3 hechos, los 3 que se mencionan acá, que se han dado al menos 3 hechos que, por decirlo muy diplomáticamente, dibujan un panorama borroso e inentendible, y eso con relación a las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, yo le digo al tribunal, el Tribunal Supremo de Elecciones debe, opción uno, reconstruir completamente su estrategia de comunicación para no dejar dudas sobre las decisiones que toman, porque también viene por ahí el problema, especialmente en el ardor previo a los procesos electorales. Todo en este momento, todo lo que se publica en este momento, se reviste de un ambiente de delicadeza tremendamente fuerte. Es muy delicado todo lo que se publica en este momento. Opción 2: definir y explicar claramente cuál es el enfoque en el tipo de democracia que consideran que se debe construir en el país. Porque adaptarse a la tecnología y a la jurisprudencia internacional, cuando hablamos de la tecnología, es sobre la ley que regula la propaganda en plataformas digitales, y la jurisprudencia internacional es sobre el fallo de la semana pasada, donde se agarran de las sentencias contra Nicaragua y Venezuela. O sea, por favor. Entonces, digo,
porque adaptarse a la tecnología y a la jurisprudencia internacional no implica generar angustias sobre la libertad de expresión e información o legislar haciendo comparaciones con dictaduras odiosas. Y aquí cierro. Dice, creo que soy un costarricense más con el deseo de confiar plena y ciegamente en un proceso electoral, ¿o no? Todos queremos confiar en el proceso electoral que se va a llevar a cabo el 1 de febrero del 2026. Sigo. Creo que soy un costarricense más que espera ansioso que sean las 6 a.m. del 1 de febrero del 2026 para ejercer un voto libre, consciente y responsable. Y creo que soy un costarricense más que desea entender qué quiere hacer el Tribunal Supremo de Elecciones, por qué y para qué. Y si eso estuviera claro, no lo estuviera formulando. Esa paz y esa tranquilidad están en buena parte en sus manos, Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, yo el día de ayer estaba viendo el octavo mandamiento con Dani Quirós, muy interesante el programa, por cierto, y formulé una pregunta que Douglas Sánchez tuvo pues la amabilidad de reproducir, de leer, y se las voy a compartir a continuación. Vamos a verificar el volumen. Estamos bien de volumen. Ok, vamos a ver. Aquí Richard, nuestro buen amigo Richard Ordóñez, de Periodismo Integral. Dani, ¿qué reflexión puede hacer del ritmo en que se están publicando las noticias? Me refiero al cálculo de publicar viernes en la tarde, saturar el lunes el cálculo político. Esto se refiere al Tribunal Supremo de Elecciones que emite el comunicado el viernes sobre esta interpretación que hacen al artículo 142, o la interpretación que hacen de dos sentencias, Venezuela y Nicaragua, para vedar de alguna manera la comunicación de gobierno, logros, exaltar figuras de políticos que no se va a poder hacer durante el periodo de campaña. Mi opinión sobre eso es, uf, de que lo hablaba con Mario Quiroz un poco, eh, y es, coincido con él y tengo la misma opinión. Es de que probablemente se dieron cuenta, algunos del status quo que están en el poder, de que ninguno de los partidos políticos o de los candidatos tradicionales los está representando, está subiendo las encuestas, entonces también a ver echándole una manita a ver cómo le bajan el volumen al escenario actual del gobierno, creo yo. Porque se presta mucho para pensar mal, yo no sé ustedes, es que se presta mucho para pensar mal esa situación. Y lo lamento que esté pasando eso. Rafa Rojas Corella, Coqui. Y la verdad es que yo también pienso y concuerdo completamente con Dani Quirós, a quien le agradezco la respuesta a la pregunta y a Douglas y a Coqui por haberla formulado, pero se presta mucho para pensar mal. ¿Qué piensan ustedes de lo que dijo Mario Quirós? Perdón, Dani Quirós. Es que Dani Quirós hizo alusión a que está de acuerdo con Mario Quirós en la respuesta que dio. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que respondió Dani Quirós? ¿Qué piensan ustedes sobre el planteamiento de los hechos que les compartí en la publicación que se realizó en esta semana? ¿Qué piensan ustedes del Tribunal Supremo de Elecciones? Creo que estar informados, correcta y espacio, responsablemente informados, en este momento es vital. No ha habido un momento de tanta, no había una coyuntura tan revolucionaria a nivel electoral como lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, ahí les dejo la consulta, les agradezco mucho la atención y nos vemos.